Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas Nueva Constitución 2022. En esta ocasión tenemos de invitado a Roberto Saller, expresidente del Banco Central y asesor de empresas y organismos internacionales. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. No, un placer y muchas gracias por la invitación, Sandra. Entremos en materia. A tu juicio, ¿qué rol ha jugado la actual Constitución en el desarrollo de Chile? A ver, yo creo que ha sido importante en un aspecto bien crucial, que es que ha dado bastante estabilidad, Ujú. predecibilidad, eh, ha minimizado la incertidumbre y la volatilidad, yo diría, para la toma de decisiones por parte de los agentes económicos. Esta es una constitución, en mi opinión, muy rígida, que, que tiene una característica que es que privilegia muy fuertemente el tema del derecho a propiedad sobre otros derechos, minimiza bastante el rol del Estado, tiene mecanismos como el Tribunal Constitucional que permite, en alguna medida, digamos, más las leyes orgánicas constitucionales, le da un excesivo peso, como digo, al origen de esta constitución, que fue un origen fundamentalmente, digamos, históricamente en el año 80, basado, digamos, en la crisis política que tuvimos durante la Unidad Popular y después del golpe de Estado. Y entonces es una constitución que yo creo que desde el punto de vista de lo que podría ser los determinantes de la inversión en particular, o sea, de todo lo que sea acumulación de capital, la ha privilegiado fuertemente, y en ese contexto yo creo que ha sido importante para lo que ha sido el crecimiento económico en Chile, como digo, por el lado fundamentalmente, en mi opinión, de reducir bastante los grados naturales de la vida de imprevisión o de inestabilidad o de incertidumbre. Ujú. ¿Y qué rol ha jugado en lo que es, por ejemplo, la reducción de la pobreza y de las brechas sociales? ¿Ha tenido ahí un impacto? La reducción de la pobreza, perdón, y Las brechas sociales. a ver, yo diría de que no es la constitución, son las políticas que se han generado y que son políticas que se podrían haber hecho incluso con otra constitución, en que se ha privilegiado fuertemente en los últimos 30, 35 años la reducción de la pobreza como objetivo, la focalización de las políticas públicas como instrumento, y yo diría que en ese aspecto ha sido bastante exitoso el desarrollo económico de Chile en los últimos años, posteriores a la dictadura, pero como digo, yo por lo menos lo veo más vinculado al tipo de políticas que se generaron, más que vincularlo directamente a la Constitución. Yo creo que ese aspecto no está centrado en la Constitución propiamente. ¿Pero crees que las constituciones pueden ayudar a reducir la pobreza y a reducir la desigualdad del ingreso, independientemente de que ésta a lo mejor no lo haya hecho? Mira, yo pienso, yo no soy un experto en constituciones, ¿eh? Yo soy economista, he leído, trabajado bastante el tema, pero no soy un experto, pero yo te diría que en general yo pienso que no, yo pienso que la constitución tiene que ser un instrumento relativo, en la parte económica sobre todo, tiene que Ujú. ser un instrumento jurídico que fundamentalmente fije las reglas del juego, que sea bastante breve en la parte económica y que específicamente yo diría que garantice derechos, no al extremo, digamos, de que uno pueda pensar que plantee cosas irracionales, pero sí que trate, digamos, de equilibrar derechos, como por ejemplo el derecho de propiedad, con otros derechos que son igual o más fundamentales. Pero yo diría que una constitución, en mi opinión, debiera dejar al libre juego de las mayorías democráticas las especificidades de el rol del Estado, del rol del mercado, de la estrategia de desarrollo y en particular cómo enfrentar los temas de distribución de ingresos o de concentración económica o de pobreza. Entonces, me parece a mí que, como digo, esta constitución yo creo que si uno la mira en perspectiva, en alguna medida, como ha sido, como digo, ha permitido darle tanta fuerza al tema del derecho a propiedad y a minimizar el rol del Estado, que
ha privilegiado mucho el crecimiento económico y eso ha sido un elemento bastante determinante en el caso de Chile, también para generar bastantes ingresos tributarios que han permitido focalizar políticas de gasto público en la mayor parte de los gobiernos orientados, digamos, como digo, al tema de la pobreza. Pero, por otro lado, por ejemplo, para aclararte un punto, yo diría que una cosa que se descuidó fuertemente en todos los gobiernos fue el tema de distribución de ingresos. Se privilegió demasiado el tema de la pobreza, se descuidó bastante la distribución de ingresos, se descuidó muchísimo lo que podríamos llamar el tejido social en general en Chile. Yo diría que todo lo que tenga que ver con sindicatos, juntas de vecinos, organizaciones intermedias, cooperativas, no, prácticamente yo diría que se minimizó ese rol, sea por acción o por omisión, y creo que eso contribuyó fuertemente también a que hayamos tenido un tema distributivo que nos explotó bastante fuerte en la cara, no solo en el estallido social, sino que incluso antes con el tema de los estudiantes, con el tema de la AFP, porque yo creo que esta es una constitución que en la práctica, te fijas, es tan, yo diría, tan extrema en mi visión de los presupuestos ideológicos que tiene, que presupone que todas las áreas de la economía pueden ser administradas, creadas, dirigidas por el sector privado. Yo creo que muchas de ellas deberían serlo, pero yo te diría que hay, mira, hoy día, por ejemplo, quizás eso era más válido, te insisto, en una coyuntura, podría uno discutirlo de los años 80 por la realidad de esa época, pero ciertamente yo creo que hay tres áreas, hoy día cuatro, que claramente yo creo que hay que tener noción de que no, el Estado tiene que jugar un rol muy superior al que ha jugado estos años, que son educación, salud, previsión, y yo diría que hoy día el tema de transporte. El transporte también es un área demasiado importante en la calidad de vida de las personas, incluso en términos del tiempo que se utiliza para el tema de la producción. Entonces, en esas áreas, yo creo que esta es una constitución que realmente ha impedido en la práctica, la constitución, que se avance en esos planos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el caso, incluso en el tema de la AFP, no estaba permitido desde el origen una AFP estatal, ¿ya? Que más allá de que uno pueda encontrar que las AFP son un buen o mal diseño, y que ciertamente yo diría que mirado en perspectiva, este fue todo el tema previsional en Chile, en mi opinión, ha sido un fracaso rotundo desde el punto de vista de la seguridad social, no así desde el punto de vista de generar mecanismos de financiamiento para la inversión de las empresas en el mercado de capitales, pero claramente eso es un tema, en mi opinión, secundario respecto de lo que debería ser un sistema de seguridad social. Entonces, el punto que quiero hacer es que si tú hubieras tenido inicialmente la posibilidad, como la tuvo Uruguay y la han tenido muchos países, en un sistema con un componente privatizado de la seguridad social, que tuviese podido tener una FP estatal desde un principio, yo creo realmente que se podría haber avanzado bastante en varios aspectos, entre otros de competencia, pero lo que quiero plantearte, te fijas, así como hay un banco Estado que compite con otros bancos y que es un referente para la decisión de los otros bancos, yo pienso que es muy fundamental que en esas áreas, como digo, previsión, educación, salud, transporte, tenga la posibilidad de una acción más directa del Estado y que no sea tan fácil recurrir al Tribunal Constitucional cada vez que, o requiera leyes con un quórum muy calificado para que el Estado pueda entrar a intervenir. Te pongo otro ejemplo, el tema de las farmacias populares, por ejemplo. Crear farmacias populares, inicialmente se creó mucho ruido, incluso se pensó que era inconstitucional. ¿Te fijas? O sea, todos temas en que yo creo que en una economía tan concentrada como la chilena, es muy fundamental que tú tengas la posibilidad, o sea, en teoría, la teoría económica te dice, oye, para enfrentar eso basta con abrir la economía al exterior, entonces la competencia externa te pone un freno a los grados, digamos, de oligopolio, monopolio interno. Pero en la práctica eso no ha funcionado así, y yo te diría que tú requieres tener un mecanismo de más facilidad para que el Estado opere en la economía. Entonces, ¿ha contribuido a la concentración del poder tanto político como económico? ¿La Constitución? Sí. Yo diría que en la práctica sí, yo creo que el grueso de la concentración económica yo creo que tiene su origen principal en las privatizaciones hechas durante la dictadura. Yo creo que es un tema súper mayor que nos afecta hasta el día de hoy desde el punto de vista de la concentración económica. Pero posteriormente
claro, la dificultad para enfrentar el tema de la concentración económica, honestamente no sabría decirte si está en la Constitución o en el sistema político, pero claramente no ha ayudado a poder enfrentar eso en una forma que yo creo que es crucial en Chile. O sea, el tema del grado extremo de desigualdad que hay en el país. Te pongo un ejemplo, en el tema educacional, si tú miras qué porcentaje de los estudiantes en Chile van a colegios particulares privados, menos del 10% de la población. Si vas al tema qué porcentaje de la población utiliza las ISAPRE, menos del 20% de la población. Si miras ahora lo que pasó con los fondos de pensiones respecto al retiro del 10%, y miras cuántas personas, qué porcentaje del total de los afiliados tienen menos de 10 millones de pesos acumulados, es más del 70% de los afiliados. O sea, te da una idea, te fijas, de que te vayas por el lado que, si miras un poco lo que ha estado ocurriendo con la pandemia y la proporción de fallecimientos en distintas comunas, y vas a las comunas más pobres versus las comunas más ricas, es impresionante ver la diferencia que hay en un lado y otro. O sea, es un país en que tenemos un grado de concentración y desigualdad extremadamente grande. Entonces, eso, yo te diría que ciertamente eso ha continuado durante los años. Ha habido muy poca reducción de la concentración económica y de la desigualdad de ingresos. Ha habido algo, pero poco, con un rol del Estado que en general ha sido bastante ineficiente. Eso no se le puede achacar a la Constitución, el tema de la ineficiencia del rol del Estado, pero sí yo te diría una visión a priori de que tú entrar a enfrentar temas de esas características estructurales se hace muy difícil cuando tú tienes todos estos mecanismos explícitos o implícitos, los quórum excesivos para cierto tipo de leyes, el Tribunal Constitucional. Yo te digo, el CERNAC, por ejemplo, el Tribunal Constitucional dijo que el CERNAC no podía ejercer cierto tipo de facultades. Después también planteó lo mismo con el tema del lucro en las universidades, para no decir temas no económicos. O sea, pasa a ser en la práctica, yo creo que es importante un Tribunal Constitucional, pero en Chile, la Constitución no es solo la Constitución, es cómo se interpreta la Constitución. Y en Chile se ha interpretado, y yo creo que ahí hay un tema de cómo fue la transición y cómo se fueron nombrando los distintos miembros del Tribunal Constitucional, y incluso miembros de otras instituciones autónomas del Estado. Yo creo que fue generando una situación en que se hizo crecientemente más difícil poder enfrentar en serio estos problemas estructurales que yo creo que están hoy día nos afectan con mucha fuerza. Uh-huh. Pero aquí se ha hablado también mucho de que las instituciones dejaron de funcionar o que no funcionan. ¿Fueron las instituciones o también hay un tema de conducción que a lo mejor ha errado la dirección? A ver, yo creo que ha habido de las dos cosas. Yo creo que hay una situación muy importante que ocurrió en Chile, que ha ocurrido, es que este tema, como te digo, de concentración, no solo ha afectado a la economía, yo creo que ha afectado fuertemente la política. La concentración económica, y lo hemos visto desgraciadamente en no pocas leyes, ha sido obvio el intento, y yo diría en muchos casos, de parte de algunos grupos de interés en generar legislación francamente que no está mirando el bien común, sino que está mirando el mantenimiento de ciertos privilegios. Entonces yo creo que hay un tema ahí que se mezclan las dos cosas, pero quisiera tomar un punto que me parece que quisiera enfatizar, que es el siguiente. Te fijas, yo creo que en mi opinión es tanta la rigidez que está implícita o explícita en el diseño constitucional chileno, que en la práctica yo creo que la cantidad de personas que no está votando, o sea, la poca cantidad de gente que vota, la deslegitimidad de las instituciones, tiene mucho que ver con la percepción, yo creo, bastante cierta de una buena parte de la población, de que no tiene mucho sentido participar porque políticamente, me refiero en las elecciones, en general en el tema participativo, porque no hay cambios verdaderamente que las personas perciban como verdaderamente relevantes, más allá de lo que ha sido, como digo, este tema que se llama de la modernidad capitalista o del acceso, que no lo quiero minimizar, pero eso yo diría que es el gran quizás éxito de este modelo.
pero está dejando de lado una cantidad de cosas de ética compartida, de moral compartida, que realmente yo creo que es una carencia, una falencia muy grande que tenemos, que yo creo que llevó un poco en alguna medida al 18 de octubre del año pasado, y que yo creo que va a ser muy fundamental a futuro, en cualquiera sea el mecanismo que se utilice, pero que realmente la Constitución se sienta como la casa de todos, ¿me entiendes? Y no esa percepción que yo creo que es muy mayoritaria en el país, que esta es una Constitución por su ilegitimidad de origen y por mucho que haya tenido las reformas que ha tenido, se sigue viendo, yo creo, como la Constitución en alguna medida de Pinochet, de la derecha, o la Constitución del poder económico. Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad, y yo creo que en eso hay que mirar para adelante, que a raíz, digamos, de lo que va a ocurrir ahora, eh, a raíz del plebiscito y de lo que esto signifique, que podamos tener la posibilidad realmente de debatir en serio, y en forma bastante abierta, los méritos y las desventajas de los distintos proyectos y las distintas visiones, ¿te fijas? Yo creo que la Constitución obviamente no soluciona todos los problemas, pero yo creo que quizás lo más importante que yo quisiera destacar es que yo creo que en el tema económico en particular, tú tienes que permitir algo más de incertidumbre, algo más eh, digamos, de estar dispuesto a que hayan vaivenes, porque en la medida en que tú le des más peso a que en las elecciones puedan ir proyectos alternativos, esos proyectos tengan derecho a plantearse, derecho a, a, a operar en la vía pública chilena, y que después se cotejen en la próxima elección si fueron considerados exitosos o no, en fin, y compitan con otros proyectos. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado muy fuertemente. Hemos estado permanentemente, yo creo, con una suerte de espada de Damocles, de que aquí están en juego cosas muy serias, ¿no es cierto? Y prácticamente, y entonces los grados de libertad que hemos tenido para manejarnos, para movernos dentro del diseño de estrategias económicas, ha sido en la práctica extraordinariamente pequeño. O sea, piensa tú, claro, hay gente que te dice, oye, no es lo mismo hoy que lo que era el año 90, es verdad, pero también han pasado muchos años. Tú vas a cualquier otro país de América Latina o de cualquier parte del mundo, han habido muchos cambios en los últimos 30 años, Chile no es una excepción. Pero eso no se debe a lo generosa que hacía la Constitución, se debe a que la vida va cambiando con los tiempos, ¿entiendes? Entonces, yo pienso que tú tienes que darle más peso a la posibilidad de que compitan en la política propiamente. O sea, yo creo que la Constitución tiene que ser lo más neutra posible. Ese es mi punto, ¿te fijas? Tiene que ser una Constitución que permita que los proyectos políticos alternativos que compiten en la arena política se puedan manifestar con la mayor libertad posible, ¿ah? Y que, claro, hay ciertas cosas que tú quieres, hay ciertas cosas muy fundamentales que tú quieres, el derecho a las minorías y cosas de ese estilo que yo creo que tú tienes que realmente garantizar, pero no un particular diseño de política macroeconómica o de institucionalidad económica, que puedes, digamos, ponerle en algunos casos algunas restricciones un poco más fuertes para sus modificaciones, pero no al extremo, digamos, de prácticamente que tenga que ocurrir lo que ocurrió ahora, por ejemplo, con la situación esta famosa del 10%, en que tengas que irte por el lado de la reforma constitucional porque el otro te aprieta y te aprieta y te aprieta. Entonces se ha estirado tanto la cuerda, en mi opinión, te fijas, que necesitas tener una cosa más abierta, una constitución más pequeña, una constitución con menos ataduras, y que te permita un juego político más libre, con los riesgos que eso tiene, con la inestabilidad que eso puede traer, pero justamente ese juego político es el que te permite, en la medida en que esa inestabilidad, eventual inestabilidad o eventual volatilidad, te genere muchos costos. Bueno, eso seguramente eso se va a recoger en un planteamiento político alternativo que probablemente va a ganar. Entonces yo creo que tú tienes que tener el derecho de aumentar los impuestos sin problema, tienes que tener el derecho de intervenir en el tema del agua, no puede el agua ser lo que es hoy día en la Constitución chilena, y también tienes que tener el derecho a desregular, a bajar impuestos, etcétera, ¿te fijas? También tienes el derecho a tener un impuesto al patrimonio en la medida en que democráticamente se vote en favor de ese impuesto. ¿Ah? Por mucho que los técnicos, entre comillas, digan de que puede tener tales o cuales defectos, bueno, eso yo creo que tenemos que enfrentarlo maduramente como un país ya con un cierto nivel de ingreso, con un cierto nivel de mayor educación, con un cierto nivel de desarrollo. Tenemos que ser capaces de aceptar que tenemos que enfrentar esa realidad en forma, yo diría, civilizada, en forma democrática, y esa es una pelea o una
una lucha, como la quieras llamar tú, legítima, política, democrática, abierta. Y la Constitución tiene que permitir eso, ¿te fijas? Y no intentar limitarlo. Esa es la visión que yo tengo sobre este tema. Ok. Ahora, tras las lecciones del estallido social y las secuelas que está dejando esta inédita pandemia en el fondo, como que hay un cierto consenso en que que el camino sería ir hacia un estado de bienestar. Ahora, ¿qué tipo de estado de bienestar es el que más se aviene con nuestras posibilidades de país de ingreso medio, y ahora bastante deteriorado con esta crisis? Mira, yo te digo, a mí, en lo personal, a mí me gusta mucho la visión, digamos, de un estado de bienestar, pero para serte franco, yo creo que eso no debiera quedar tampoco en la Constitución, quiero ser absolutamente claro. La Constitución tiene que permitir un Estado más liberal, un Estado más chico, un Estado más grande, o sea, eso un poco quiero insistirte en ese punto. Ahora, si la mayor parte del país apoya un proyecto, un programa que avance hacia, entre comillas, un estado de bienestar, eso tiene que estar tan permitido, como digo, como para otro que diga, oiga, voy a privatizar una enorme cantidad de empresas públicas, también debería estar permitido, digamos, en el juego político. Esa es mi visión, ¿te fijas? Ahora, yo soy partidario efectivamente de que Chile se avance más hacia un país, digamos, hacia un estado de bienestar, donde a mí en lo personal me parece que de los modelos que más me gustan a mí son los modelos nórdicos, europeos, más que incluso más yo te diría que los modelos como Australia y Nueva Zelanda, que también me gustan mucho, pero yo tiendo a pensar más en esos países. Eso, ese estado de bienestar, incluso el australiano y el de Nueva Zelanda, que es el otro ejemplo que se da, pero que yo diría que son estados más liberales, eh, requieren dos cosas que son súper importantes y que yo reconozco que son difíciles de generar. Uno, un Estado muchísimo más eficiente que el que tenemos en Chile hasta ahora, a pesar de que hemos tenido algunas mejoras importantes. De nuevo, yo creo que todo lo que hemos visto con este año con el tema de la pandemia, la dificultad que ha tenido el gobierno para poder llegar con celeridad y con eficiencia a los sectores a los cuales quiere llegar, tanto en el ingreso familiar de emergencia como el tema de la clase media. O sea, tú estás viendo que el Estado realmente, o sea, se requiere un Estado que provea bienes y servicios y calidad del servicio muchísimo mayor que el que tenemos en Chile, muchísimo mejor. Y además se requiere, yo diría, una redefinición del gasto público, y yo creo que en eso entiendo que un planteamiento que ha hecho el ministro Briones, yo lo comparto, esto de ir viendo un presupuesto que no se base solo en la historia, sino que realmente evalúe bien los programas que hay, la cantidad de recursos que probablemente se están malgastando en el sector público. Yo creo que esto es parte de un diseño que yo reconozco que políticamente es complicado, pero yo creo que esta puede ser una buena oportunidad para abrir derechamente ese debate. Y lo otro, yo creo que es súper fundamental en el caso de Chile, y eso yo creo que es absolutamente crucial, la carga tributaria que tenemos en este país, sobre todo considerando el tema que hablábamos de concentración económica y desigualdad de ingresos, es muy baja si tú la comparas con todas las comparaciones que quieras hacer con los países de la OECD, cuando tenían el ingreso per cápita de Chile, considerando que estos países, hay una diferencia contable entre cómo tú calculas el tema previsional en un país y en otro, que haciendo todos los ajustes, nosotros estamos con una carga tributaria baja. Entonces yo creo que esos son dos grandes desafíos que yo creo que hay que ir avanzando. O sea, yo creo que tú tienes que ir pensando de que esta carga tributaria tiene que aumentar fácilmente, en mi opinión, no menos de unos 5 puntos del Producto Interno Bruto respecto a lo que hay hoy día, para realmente apuntar hacia una visión de estado de bienestar y acompañarla con un gasto público muchísimo más, digamos, que hay que analizarlo y hay que discutirlo y en algunos casos hay que cortarlo y reasignarlo en forma bastante fuerte. Entonces, son dos desafíos importantes, a pesar de lo cual yo creo que esa es una lucha que hay que dar. ¿Cree que vamos a requerir una reforma tributaria después de que se haga el cambio constitucional, cuando se establezcan nuevos derechos mínimos garantizados dentro o fuera de la Constitución, no sé cómo quieren, o vamos a tener que hacer una reforma tributaria antes de eso? ¿En qué plazo? Como yo siendo realista, estamos a un par de meses del plebiscito. Puede ser que sea en paralelo con, yo creo que no es incompatible con que mientras se discuta, en caso de que se discuta una nueva constitución o se reforme la constitución actual o como fuere,
yo creo que yo creo que tiene que haber un diseño, ojalá una visión país, te fijas, en que, te insisto, en que todos digamos, mira, aquí necesitamos un país en que más igualitario, en que realmente nos sintamos que estamos todos arriba del mismo buque, te fijas, y no unos en un yate y otros en una balsa ahí que está a punto de caer. Yo creo que para eso es necesario ir avanzando. No creo que haya que esperar 2 o 3 años, yo creo que tú puedes ya empezar una vez que salgamos de la emergencia, y ojalá que salgamos luego, empezar a decir, oye, ¿sabes qué más? Va a haber un programa que ojalá fuera consensuado, de, no sé, 1 punto por año, te pongo un ejemplo. Entonces, en un plazo de ese estilo tú puedes ir diseñando entonces un esquema en que, sobre todo, como te digo, en áreas como previsión, salud, educación, transporte, tengas un tema de sector público más fuerte, más presente, y que te permita entonces proveer servicios públicos de igual calidad realmente a toda la población. O sea, yo te digo, eh, eh, es súper chocante que tú tengas una educación que claramente es diferenciada, una salud que es claramente diferenciada, una previsión que es claramente diferenciada. Eso, tú vas a estos países nórdicos, no te estoy diciendo un igualitarismo total, ni mucho menos, pero tú notas que hay una visión completamente diferente, el rol de los profesores, el rol de los médicos, la valoración social de ese tipo de profesiones no tiene nada que ver con lo que tenemos en Chile. Es muy valorado porque ahí tú te das cuenta que se está jugando la educación de tus hijos o la salud de tu familia. Entonces, yo creo que tenemos realmente que hacer un esfuerzo serio de decir, oye, hagamos. Y ahí yo creo que, de nuevo, yo creo que hay un tema de que el sector privado y el nivel de concentración que tenemos en Chile va a tener que hacer, en mi opinión, una contribución mucho mayor de la que ha hecho hasta ahora. Ujú. Ahora, el Estado subsidiario ha sido o un pro o un contra para el desarrollo del país, ¿y qué efecto tendría eliminar este principio? Mira, cuando uno mira en rigor la Constitución, el Estado subsidiario no aparece mucho, ni siquiera aparece el término, pero está ahí implícito a cada rato, ¿no es cierto? Yo creo que, yo creo que eso ha sido más bien un defecto que un beneficio. Yo creo, como digo, que ha permitido o ha impedido, mejor dicho, que cuando se ha requerido una mayor vigilancia o actividad estatal, eh, esos elementos que están ahí a través de las leyes orgánicas constitucionales, a través del Tribunal Constitucional, a través de los quórums que son muy exagerados, ha impedido que esto ocurra. Entonces, uno de los problemas, yo creo, más serios que hemos tenido en Chile, que tiene que ver directamente con lo que tú estás preguntando, en mi opinión, es que lo que se ha intentado hacer, te fijas, es por la vía de instituciones de regulación, superintendencia, impuestos internos, ese tipo de comisión de mercado financiero, ese tipo de CERNAC, ese tipo de instituciones son las que tú has requerido e intentado potenciar para regular efectivamente un mercado que ha sido un mercado muy poco competitivo y un mercado muy desigual. Entonces, hay un desorden, yo diría, tenemos, yo creo, también hay un área muy compleja, es cómo están operando estas instituciones de regulación, desde su gobernanza hasta su autonomía, hasta su capacidad efectivamente de poder enfrentar a un sector privado súper poderoso que muchas veces elude, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. Entonces, yo creo que todo eso, yo lo leo, te fijas, como parte de un Estado demasiado subsidiario, digamos. Por otro lado, una discusión que hemos tenido, o una realidad que hemos tenido, todo el tema de lo que ha sido abusos asociados a algunas áreas importantes, como el papel, como la farmacia, como los pollos, todos estos casos que hemos tenido, eh, y muchos más, digamos, tanto en el plano económico como político de corrupciones, es realmente grotesco ver que la penalidad para este tipo de cosas, o la tipificación de los delitos y las penas asociadas a esos delitos, sea en el ámbito civil o en el ámbito penal, o sea, es grotescamente bajo en Chile. ¿Te fijas? Y eso yo creo que también tiene algo que ver con que yo creo que muchos se han autolimitado en tratar de poner penas mayores para, digamos, no entrar en un posible conflicto que termine, como te digo, o en el Tribunal Constitucional o en algún lado en que una prensa que también está extraordinariamente concentrada. Entonces, yo creo que, en mi opinión, ese es un área, te fijas, que ojalá si hay una nueva constitución se pueda discutir en serio y ver qué mecanismos tú puedes tener
para realmente sentir que esto es algo más de todos nosotros y que tengamos igualdad de opinión, igualdad de peso para enfrentar los conflictos que se van generando, y que finalmente este desarrollo o este crecimiento sea realmente algo mucho más compartido. ¿Habría que ir como un punto medio entre Estado subsidiario y Estado empresario? No, yo creo que a mí en general, Estado empresario, te digo, no es una cuestión que me parezca, no me gusta, si tú quieres, como criterio general. O sea, yo comparto plenamente de que desde el punto de vista de la producción, la distribución, en general el sector privado se ha demostrado que juega un rol bastante mejor que el sector público en casi todos los países del mundo. Pero el rol del sector público, te insisto, en el tema, por ejemplo, regulación. ¿Cómo tú has fijado en Chile las tarifas de los servicios públicos? Te fijas que son servicios que naturalmente son monopólicos o semimonopólicos por naturaleza, digamos, por la forma de operar. Bueno, pero no ha habido, te fijas, cuando tú miras la regulación, esa regulación, por Dios, que deja mucho que desear. Entonces, y yo eso no lo llamo Estado empresario, eso lo llamo regulación, pero a eso me refería, te fijas que tú tienes que tener eh, mucho más poder, mucho más capacidad de regular en serio si quieres mantener un sector privado dinámico, pujante, pero que se someta a las reglas que te lleven a reproducir esquemas más o menos competitivos y que no te permita cooptar a través del sistema político regulaciones o incluso fijaciones de precios que claramente no corresponden a un esquema que uno podría denominar eficiente y competitivo. Entonces, yo creo que hay que distinguir, te fijas, yo no soy partidario de un Estado empresario, pero sí soy partidario de un Estado presente, regulador, que tenga la capacidad y no siempre tenga que ir de atrás y que no siempre tenga que el peso de la prueba estar en este Estado, porque una cosa es querer protegernos como ciudadanos de excesivo poder del Estado, pero otra cosa es que el sector privado, cuando está muy concentrado, en la práctica ejerce un rol bastante parecido a lo que ejercería un Estado en muchas áreas de la economía. Claro. Ahora, tampoco, o sí debería, no sé, hay otra discusión ahí en si el Estado para ser eficiente tiene que ser grande. Yo creo que no necesariamente tiene que ser grande. Te insisto, depende, tiene que ser evidentemente, tiene que ser, entre comillas, más eficiente, tiene que ser un Estado en que tenga gente de muy buena calidad profesional y capacidad y experiencia trabajando ahí, pero te insisto, yo creo que más allá de todos los ajustes que hay que hacer en el plano del gasto público, niveles de tributación como los que tienes en Chile hoy día son muy bajos, o sea, vas a tener que tener un Estado mayor que el que tienes hoy día, no significa un Estado, no estoy hablando de un gasto público como el de Francia o el de Suecia, que es 50% del producto, pero no puede ser 20% del producto. O sea, yo creo ¿Es que un Estado claramente. mayor en cobertura, en llegada, o un Estado mayor en burocracia? Que a veces se confunden las dos. Perdón, te perdí por el A internet. veces se confunde si el Estado tiene que ser mayor en cobertura, en alcance de lo que, de las prestaciones, de cómo llega a la gente versus la burocracia. O sea, tengo que ser más grande en burocracia o tengo que ser más grande en impacto. No, aquí clarísimamente, en mi opinión, oye, el Estado tiene que ser mayor, no sé si mayor o más eficaz, pero sobre todo no en burocracia, si ponerlo así, sino que en servicio, ¿te fijas? O sea, no puede ser, en mi opinión, que lo estamos viendo hoy en la televisión, que tengas colas de gente en el servicio de registro civil, colas de gente en la AFP. O sea, debiéramos tener la capacidad, el Estado debiera tener un diseño súper eficiente en materia digital, pero eso requiere gastar mucho dinero, ¿te fijas? En ese sentido, te quiero decir un Estado más grande, pero claramente con la idea incluso de minimizar personal. ¿Ah? Ahora, también es cierto que tienes que hacerte cargo de que una gran cantidad de la población no tiene internet, no tiene computador. ¿Ah? Entonces no es tan sencillo venir a hacer eso, pero ese yo creo que es el de los desafíos, ¿te fijas? Es llegar a, a, a realmente servir a la población bien, para la cual no necesariamente tienes que ser más grande, pero tienes que hacerte cargo de tener un buen diagnóstico y servirla bien. Y eso yo creo que y esta pandemia ha demostrado también que estamos en algunas áreas en particular sumamente atrasados. Uh -huh.
Ahora, la autonomía del Banco Central va a ser otro de los ejes del debate económico constitucional. Como ex presidente del ente emisor, ¿es partidario de mantenerla tal cual, hacerle ajustes, eliminarla? ¿Cuál es su postura respecto a la institucionalidad? A ver, mira, la autonomía del Banco Central en la parte constitucional tiene solamente dos artículos, que son bastante breves. Eh, Uno dice que el Banco Central es un organismo técnico con patrimonio propio, con autonomía, eh, y que se va a regir por la ley orgánica constitucional, que ahí está prácticamente todo lo que tenga que ver con el Banco Central en la práctica. Y la segunda es un segundo artículo que dice relación con el financiamiento del sector público por parte del Banco Central, que se prohíbe completamente ese financiamiento, excepto en caso de guerra. Todo lo demás está en la ley orgánica constitucional del Banco Central. Entonces, si tú me dijeras, en la mayor parte de los países, la autonomía del Banco Central no está en la Constitución. Primero, para ponerlo ahí. En segundo lugar, en la mayor parte de los países, el Banco Central sí puede financiar, o sea, tener, el Banco Central puede comprar instrumentos emitidos por el gobierno en el mercado secundario sin ningún problema, cosa que en Chile hasta ahora no se puede hacer. Entonces hay varias cosas que yo te diría que son discutibles, que son perfectamente factibles en lo que hay hoy día o no. Yo creo que la ley orgánica constitucional es una ley que también es bastante complicada modificarla por la naturaleza de esa ley, que requiere por un calificado. Entonces hay varios aspectos ahí que tienden a rigidizar bastante el tema del Banco Central. A mí me parece hoy día que un esquema en que haya un Banco Central autónomo, independiente, me parece que es un buen diseño, pero yo creo que hay varias cosas que se deben y se pueden discutir respecto de la situación actual. Por ejemplo, los objetivos del Banco Central. En la ley actual los objetivos están bastante acotados al tema inflacionario y al tema de estabilidad financiera. Hay varios países que tienen otros objetivos y que yo creo que es un tema perfectamente discutible. Yo tiendo a pensar que estos objetivos no están nada tan mal como objetivos, yo creo que el banco no puede tener demasiados objetivos, pero me parece que es un primer aspecto que vale la pena discutir. Segundo lugar, el Banco Central, yo creo que en la parte de instrumentos tiene la mayor parte de los instrumentos que necesita, pero, como te digo, también debiera tener la posibilidad, siempre la debió tener, y recién ahora la va a tener probablemente, de poder comprar, como lo hacen todos los bancos centrales serios del mundo, poder comprar instrumentos emitidos por la Tesorería General de la República en los mercados secundarios, cosa que aquí ni siquiera se podía hacer eso. O sea, de nuevo, te refleja una situación que puede tener una explicación histórica. Te fijas la hiperinflación que tuvimos durante los principios de los 70 o las inflaciones de 2 dígitos que tuvimos durante casi, no sé, 50, 70 años, hace que había, y eso tenía un origen muy fuerte vinculado al financiamiento inflacionario del fisco, o sea, del financiamiento por la vía de la emisión de un exceso de gasto público no se podía financiar con tributación históricamente. Bueno, pero ya llevamos muchos años, llevamos 30 años con inflaciones de 1 dígito en Chile, el mundo en general baja, en fin. Entonces yo creo que han cambiado las realidades. Yo sigo siendo partidario de que el Banco Central no pueda financiar directamente al fisco, excepto en situaciones muy excepcionales que yo creo que podrían ser algo más amplias que las que están hoy día en la Constitución, que solamente en caso de guerra o de posibilidad de guerra o de peligro de guerra, uno podría poner cosas como catástrofes naturales o mecanismos como el que hay hoy día con la pandemia que no se necesitan, pero estoy hablando en general, ¿te fijas? Yo creo que hay un sesgo de nuevo ahí de no al Estado, no al Estado. Lo otro, por ejemplo, cuando uno habla de autonomía e independencia del Banco Central, se discute mucho en varios países si tú tienes autonomía de instrumento o autonomía de objetivo. O sea, yo creo que los instrumentos tienen que ser autónomos, pero para mí no es tan claro de que el Banco Central sea la institución que tiene que fijar cuál es la tasa de inflación a la cual debemos apuntar en Chile. Me parece que es un tema que tiene un componente bastante político y que no hay nada muy preciso en los números que tú dices, 3%, ¿por qué no es 2,5%? ¿Por qué no es 4%? ¿Por qué no? O sea, es un tema, y quizás no es tan obvio que sea el Banco Central el que tiene que definir. Y la otra cosa que también me parece a mí importante y que yo creo que valdría la pena discutir es el tema de la responsabilidad política del Banco Central. Una cosa es que sea autónomo, pero otra cosa es que sea responsable de su acción. Déjame ponerte un ejemplo. Por lo menos en la época en que yo estaba en el banco, hace muchos años atrás,
en varios países, si tú no cumplías con la meta que tú mismo te imponías o que te imponía el Ministerio de Hacienda, pero tú tenías la responsabilidad de llegar a una meta de inflación, por ejemplo, si no la cumplías o no la cumplías durante cierto periodo de tiempo, tenías que responder, tenías que mandar una carta al ministro de Hacienda o a la Comisión de Hacienda del Senado, digamos, según las institucionalidades del caso, explicando por qué no lo lograste. En otros casos más extremos le bajaban el sueldo a algunos de los consejeros del Banco Central si no lograban su objetivo, y en otros casos más extremos tenían que salir del Banco Central. Bueno, en Chile nada de eso ha pasado, o sea, aquí hemos tenido varios periodos en que por mucho tiempo la inflación ha estado, por ejemplo, sistemáticamente por debajo de la meta, y nadie le ha preguntado mucho al banco, nadie ha dicho, oiga, ¿por qué ustedes, por qué no lo lograron hacer? No, hay ahí un costo económico muy serio, cuando uno mira en perspectiva, significa que en la práctica la tasa de interés fue más alta de la que pudo haber sido, en este escenario, como te digo, que la tasa de inflación ha sido durante varios meses, incluso durante años, menor a la meta del Banco Central. Entonces, la responsabilidad política yo creo que no se ha ejercido. Eso no es tanto un problema del Banco Central, yo creo que es más de, en este caso, del rol que juegan, en el caso de Chile, en la Comisión de Hacienda del Senado y el Senado, que sería la institución que podría pedirle más responsabilidad política en ese sentido. No estoy diciendo de que se intervengan en la acción del Banco Central, pero sí en que cumpla con su objetivo. O sea, no es una institución que esté en marcha, el Banco Central está en Chile y tiene que responder ante eso, ¿te fijas? Entonces, yo creo que en lo grueso, yo creo que el Banco Central ha andado bien, eso está fuera de discusión en mi opinión, ha andado bastante bien, pero yo creo que hay varias cosas que podrían hacer eh, que tengamos un Banco Central, yo diría de nuevo, donde el tema sobre todo de la responsabilidad política democrática sea mayor que la que tenemos ahora, que te insisto, no es, en mi opinión, responsabilidad del banco, ni siquiera creo que de la ley, pero sí creo que de la práctica. Por eso te decía que cuando hablaba de las constituciones no solo importan lo que dice la letra, sino que cómo se ejerce esa situación. Entonces, si tú te autolimitas como Senado o como Congreso para pedir responsabilidad, y no solo el Banco Central, yo creo que pasa lo mismo con impuestos internos, pasa lo mismo con la Superintendencia de Banco, hoy día la Comisión de Mercado Financiero, yo creo que tienen que ser instituciones que teniendo el grado de autonomía que tengan, también tienen que tener un tema de responsabilidad política bastante más fuerte que el que hemos tenido hasta ahora. Pero, ya que está hablando de las instituciones, por ejemplo, instituciones como la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público, no debieran, que tienen que ver mucho con el control de la corrupción, no debieran ser más autónomos, tener una lógica de elección de quienes están detrás más parecida al Consejo del Banco Central, por ejemplo. A ver, mira, ahí yo también creo que ese es un área que, que- que vale la pena discutirla en serio y que yo creo que ojalá se discuta sea en una reforma o una nueva constitución. Yo creo que en general estas instituciones como la Unidad de Análisis Financiero, como incluso el Servicio de Impuestos Internos, el INE, a raíz de todas las discusiones, de los problemas que ha tenido el INE, ha surgido también con bastante fuerza, la Comisión de Mercado Financiero, la Superintendencia de Medio Ambiente, en fin, hay una cantidad de instituciones, que te decía yo, estas regulatorias, te fijas también en servicio eléctrico, en fin. eh, el hecho de que el Estado no sea un Estado empresario, pero ha significado que el tema regulador sí que tiene que ser un tema muy fuerte, sobre todo en aquellas áreas en que hay o confianza pública, o sectores que naturalmente no son competitivos, requieren un rol del Estado muchísimo más activo. Esas instituciones yo creo que hay que tener cuidado, porque por un lado, yo creo que la independencia y la autonomía ayudan, pero por otro lado depende mucho también de dos cosas. Uno, la gobernanza, o sea, no vaya a ser que tú simplemente reproduzcas en esas instituciones un mecanismo de político parecido al que existe si es que no fueran independientes, me explico, y que tuvieran que responder al poder político, a que no vaya a ser que simplemente traduzcas eso tú en el consejo o la gobernanza de las instituciones, en que ahí tiene un cuoteo que te hace que finalmente aparezca como autónoma, pero que cada uno ahí podría responder, digamos, a su constituency político. No sé si me explico. Entonces yo creo que hay que tener harto cuidado, o sea, yo creo que es re fácil decir, oye, no, esto tiene que ser autónomo para que no hayan presiones políticas, pero no haya ser que esas presiones políticas se meten por dentro desde cómo se nombran a los que la dirigen, hasta que puedan ser cooptados por otras vías, te fijas, por el tema de las puertas giratorias, o sea, el tema es más complejo, yo creo, de simplemente decir, oye, tengamos más instituciones autónomas como la del Banco Central.
yo creo que es un tema que hay que estudiarlo, que tiene méritos propios su estudio, pero que hay que analizarlo en serio. Yo te insisto, por ejemplo, el tema este de las puertas giratorias es súper importante en Chile. Este es un país chico, de nuevo, muy concentrado, en que si tú analizas un poquito qué ha ocurrido en muchos casos, deja harto que pensar, digamos, y yo creo que ahí tenemos un desafío muy, muy grande, te fijas, en entender bien la responsabilidad política de las autoridades, las incompatibilidades que debiera tener con entrar y salir del sector privado al sector público. Ese tipo de cosas yo creo que son, si tú no incorporas eso, yo creo que ponerle instituciones autónomas o independientes, honestamente, no sé si ayuda mucho y sí sé que pueden estar bastante, digamos, poco vinculadas con su responsabilidad democrática. Ujú. Roberto, bueno, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría, si tienes algún otro tema que se nos haya quedado fuera que quisieras comentar o que te preocupe en el tema de funcionamiento de la institucionalidad, por ejemplo. No, yo creo que me ha hecho hartas preguntas de muchos temas, creo que se han cubierto casi todos. No, yo te diría que a mí me gustaría realmente, ojalá pudiésemos hacer un ejercicio sincero, profundo de análisis de lo que han sido estos años, con todas las luces y sombras que hemos tenido. Me refiero al aspecto este institucional económico. Yo creo que hay muchas cosas buenas que hemos hecho, otras que tenemos que mejorar, y creo que tenemos una gran oportunidad, si realmente yo creo tratamos de mirar para adelante, de decir, oye, cómo, y de mirar obviamente las experiencias comparadas internacionales, cómo lograr, yo diría, un tema de la sensación de legitimidad, por un lado, de una constitución o instituciones del sector económico que se sientan como legítimas, y un adecuado equilibrio entre proteger, digamos, a los individuos de una acción estatal que pudiese ser muy, muy intrusiva y muy, digamos, incluso coercitiva, pero a la vez de proteger también en un país como Chile, por el tamaño que tenemos, que somos un país chico, y por la concentración que tenemos, que también es una realidad, tenemos que tener, yo creo, un Estado y instituciones autónomas o reguladas, lo que tú quieras, pero instituciones del sector público que realmente se preocupen más y muy fuertemente de emparejar la cancha, ¿te fijas? Yo creo que esa es una cuestión re crucial que, no, en mi opinión, eso nos ha faltado mucho. Y yo soy optimista de que creo que si vamos con buena fe y con buenos análisis, al final yo pienso que eso debiera primar en lo que debiéramos tratar de hacer en esta discusión de un nuevo, o una reforma, o una nueva constitución. Además hay que hacer todo este debate con una mirada de futuro y no quedarnos solo en lo que está pasando hoy día, porque tenemos que pensar que este proceso Absolutamente. social es para las generaciones que vienen también, o sea, no es país para Completamente de mañana, acuerdo. totalmente. Y también creo que hay que desdramatizar, te fijas, han pasado 30, 40 años de una constitución en varios países, pasado este periodo de tiempo se habla de nueva constitución, etcétera. Entonces yo creo que desdramatizar un poco el pasado, desdramatizar la coyuntura, que es muy, muy complicado, obviamente eso no puede ser lo que nos guíe, mirar mucho lo que está pasando afuera, lo bueno y lo malo, y también mirar nuestras experiencias, porque yo creo que hay harto que aprender de lo que hemos hecho, te fijas, en distintas instituciones, te decía yo en el caso del Banco Central, yo creo que hay cosas que tú puedes mejorar, otras que debes mantener, y que van a perfeccionar y van a hacer, de nuevo, van a hacer que la gente, el país, sienta más suyo la parte, llamémosla, que muchas veces la ve como muy lejana, que es todo este aparato más político, económico, institucional, que yo creo que es re fundamental para que tengamos un país en que sintamos, digamos, que estamos todos arriba, oye, del mismo buque, y ojalá en la misma dirección que queramos ir. Ujú. Bien, Roberto, de nuevo muchas gracias por acompañarnos y que tengas No, un muy buen día. muchas gracias a ti, Sandra, y que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, adiós.